Ok, buenas tardes. Mi nombre es Catherine Gutiérrez. Este es un trabajo para el curso de Comunicación y Globalización de la Universidad San Ignacio de Loyola en Lima, en Perú. Con nosotros está Blanca Salvatierra, quien ahora está en Canadá y nos va a dar alguna información sobre ella. Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, Castro, y mucho gusto. Gracias por ofrecer esta oportunidad de compartir algo de mi experiencia sobre este tema que mencionabas temprano. Como decía Castro, mi nombre es Blanca Salvatierra, tengo más de 25 años trabajando en desarrollo comunitario en Vancouver, Canadá, pero también tengo una maestría en estudios latinoamericanos. Y mucho de mi trabajo y mi research para mi tesis fue basado en Nicaragua y en el norte de México, mirando a lo que es desarrollo comunitario, mujeres, educación popular. Y entonces sí tengo algo de experiencia en lo que es violencia familiar también aquí en Canadá, así que tal vez no es tan relevante Latinoamérica, pero creo que es importante mirando al futuro, mirando algunas cosas que se pudieran prestar de otros países, ¿no? Porque ahí es donde hay una oportunidad de cambio y ver cómo hay ciertas prácticas han hecho cambios sociales, porque el tema de la violencia tiene mucho que ver con cultura, tradiciones y cambios sociales que tienen que implementarse a través de periodos de 5, 10, 20 años, ¿no? De transición para lograrlo. Sí, ok, bien, entonces para hacer un preámbulo a esta idea, trata de los medios de comunicación, ¿verdad? Del factor, del papel que ellos juegan, un papel muy determinante en países latinoamericanos para la reproducción y la prevención de la violencia familiar, ¿ok? Entonces mi pregunta va, ¿qué es lo que suelen hacer los medios de comunicación para prevenir la violencia familiar? Te comento un pequeño caso de la lectura. Tenemos un caso de México en el cual dicen que el 60% de la televisión es nacional y el 40% es extranjera, y de ese 40%, el 90% proviene de Estados Unidos, y de los cuales casi el total tiene contenido de violencia, ¿no? Entonces, ¿qué suelen hacer los medios de comunicación para prevenir esta violencia familiar? Sí, bueno, como te decía aún antes que estuviéramos grabando, ¿no? Que mi respuesta rápida es decir no estamos haciendo lo suficiente, los medios de comunicación no están haciendo lo suficiente para prevenir lo que es la violencia familiar, y sí realmente tenemos una epidemia de la violencia familiar, una epidemia heredada probablemente de una cultura de mucha violencia, de mucha violencia a todos los niveles, incluyendo que vivimos en un estado de temor, ¿no? Entonces es un reflejo de la violencia más grande que vivimos, del contexto social más grande en el que vivimos, de temor y de violencia. Ahora, la televisión, hablemos tal vez empezando por la televisión, películas, no sé si eso es parte de la influencia que recibimos, pero para mí lo vemos en las películas, lo vemos en las telenovelas, lo vemos en casi todo lo que encendemos la televisión y recibimos esa influencia, ¿no? Y muchas veces no se modera, no hay un mensaje de decir, de comunicación, de una comunicación constructiva, de una comunicación, en Norteamérica se dice non-violent communication, que creo que en Latinoamérica también estamos hablando de lo que es comunicación de no violencia, ¿no? Y hace como tal vez 20 años empezó mucho research, muchas investigaciones y mucha más comunicación en ese interés, en cómo nos podemos empezar a cambiar la lengua a una lengua de no violencia, ¿no? Y no violencia, digamos, de por sí, esa es parte del dilema, que en vez de decir no violencia, tal vez deberíamos de decir una comunicación de paz, una comunicación de mayor comprensión, una comunicación de aceptación, una comunicación, ¿no? Entonces creo que parte de donde estamos viendo esa negatividad es que todavía no hemos desarrollado en Latinoamérica un lenguaje, y en muchas partes del mundo, yo creo que no solamente es Latinoamérica, yo creo que muy generalmente, una lengua que nos abra la mente a pensar de que tenemos que salir con otro vocabulario que nos permite crear ese espacio de paz, ese espacio de aceptación, de ese espacio de que tenemos que comunicarnos de otra manera que no nos lleve o nos genere la violencia.
ya sea en casa o la violencia afuera en la calle o la violencia con los niños. Es una pregunta que todos nos tenemos que preguntar. Cuando yo enciendo la televisión, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué imágenes me están mandando esas películas? De violencia, de crimen, de mafia, de donde los villanos a veces son los héroes. O sea, vivimos en un contexto social ahorita en que quién es el héroe y quién es el villano se mezcla. No es tan claro en los medios de comunicación a veces saber quién es el héroe y quién es el villano. Sí. ¿No? Entonces eso también nos induce a pensar de que a veces el villano, la persona es como el Robin Hood, decimos. Y el Robin Hood en realidad es una personalidad que no es que sea, no está mal, ¿no? Pero estamos hablando de hace 1300, estamos hablando de más de 300 años, ¿no? Atrás o más, de 500 años, 700 años, algo así, ¿no? Entonces, y estamos hablando de un contexto fuera de Latinoamérica, ¿verdad? Pero lo hemos transmitido aquí y entonces a veces esa es otra manera que de cierta manera idolatramos la violencia. Llegamos de una manera muy sutil y muy inconsciente hasta cierto punto, idolatramos la violencia. Y lo que yo he observado es que la violencia, y ha sido una de mis prácticas de vida, porque esto es lo que me llevó a mí a estudiar mucho lo que es, la antropología y las comunidades y trabajar en eso, es de que siempre he sido muy consciente que la violencia solo crea más violencia. Entonces, definitivamente los medios de comunicación para mí no están haciendo lo suficiente. Y no están haciendo lo suficiente a veces porque ellos mismos están dentro de un sistema de violencia. Así que no sé si te estoy respondiendo la pregunta, pero lo que quiero que quede claro aquí es de que estamos en un sistema que es violento, therefore, por esa misma razón, genera más violencia. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos en ese ambiente. Es como que... Y bueno, o sea, si bien es cierto, la idea, o sea, lo que se trata de promover es una cultura de no violencia, pero como te comentaba, en la práctica no sucede, ¿verdad? Sin embargo, o sea, hay legislación que se ha hecho, pero no es suficiente. Sin embargo, hay que reconocer que hay cierto trabajo, ¿no? Como entendemos en el caso ya también de la educación, existe la educación formal, que es la educación que los niños reciben en las escuelas, y también la educación informal, que es la que básicamente es dada a través de los medios de comunicación. Claro, pero discúlpame que te voy a interrumpir. El problema con la educación formal con los niños es de que si eso no se practica en la casa, son doble mensaje. El niño no puede, alguien me está diciendo este mensaje en la escuela y estoy recibiendo este mensaje en mi casa. Sí. Sin embargo, como te comentaba, durante la pandemia hubo un trabajo de la televisora nacional que se llama TV Perú, en el cual impartía un programa que se llamó Aprende en Casa, en el cual ellos difundían pues clases, ¿no? Para la división era en 2 o 3 categorías, pero se impartió esto. Entonces, yo quisiera saber si en Canadá o en algunos países de Latinoamérica, tal vez a raíz de la pandemia, se logró a crear contenido educativo para poder promover esto en niños. Sí, sí. Bueno, aquí y en Nicaragua un poco menos y en México también. En México también yo sé que hay muchos otros programas, pero en realidad en niños estamos viendo de que el trabajo definitivamente empieza entre la casa y la escuela, ¿no? Es muy importante, pienso yo, que llegar a las familias en lo posible, lo más temprano, antes de que sean papás, para que se logre ese comienzo de una comunicación saludable y que se promueva eso también en los medios de comunicación, que se promueva en la televisión, que se empiece a poner aún más sentido a las, como dices tú en ese programa que estás mencionando, qué es lo que nosotros dejamos que se vea en la televisión, porque ya de por sí se está viendo en YouTube, ya de por sí se está viendo en Internet, que eso no todavía no se puede, no hay censorship on that, right? Entonces, ¿qué políticas se pueden hacer para que eso no esté por lo menos entrando a la televisión o esté impactando a las personas, a los niños en la televisión? ¿A qué hora los estamos permitiendo que esto ocurra del día? Correcto. Y empezar por ahí, pues porque de nuevo, estamos en un contexto social mucho más bañado de violencia y definitivamente es algo que tiene que ser manejado a varios niveles, incluyendo, como te digo, los sistemas de los ministerios, ¿no?
la policía, la seguridad, educarlos a ellos también. Porque si ellos son los que nos tienen que proteger, entonces tenemos que asegurarnos que sí están protegiendo a las mujeres y a los niños y a los hombres, porque sí hay hombres también que, muy pocos, pero sí hay hombres que también son abusados, ¿no? Entonces, en ese sentido es como encontrar ese balance. No. Ok, muchísimas gracias, Blanca. Te agradezco mucho por tu tiempo en el tema. En realidad, yo creo que ha sido bastante general, ¿no? Que es básicamente lo que buscábamos, ¿no? Porque al ser este un curso de globalización, como te dije, siempre es bueno tener diferentes aristas y creo que lo hemos logrado. Te agradezco bastante y que estés muy bien. Un placer, Catherine. Ok, Hasta muchas luego. gracias. Ok, Chao. ok, bye.